Las epístolas de Pablo. Durante su ministerio, Pablo escribió varias cartas que ahora forman parte del Nuevo Testamento. La palabra epístola es sinónimo de mensaje escrito o carta. Pablo escribió varias cartas desde prisión, algunas con destinatarios específicos y otras para congregaciones enteras. Las epístolas de Pablo nos permiten conocer más sobre la vida de los cristianos del primer siglo. En la Biblia, las epístolas de Pablo aparecen en el siguiente orden. Carta a los Romanos. Esta carta nos revela que Jesucristo es el Salvador del mundo. También nos enseña el camino a la vida eterna a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Primera y segunda carta a los Corintios. Estas cartas fueron escritas para la iglesia en Corinto. Pablo nos habla sobre la necesidad de sacar el pecado de nuestra vida. Pablo llama a esta congregación a practicar el amor mutuo y a no perder la esperanza del glorioso regreso de Jesucristo a la tierra. En Gálatas, Pablo enfrenta la falsa doctrina de que los gálatas debían circuncidarse para agradar a Dios, pero él les enseña que la única manera de agradar a Dios es por la fe. En la carta a los Efesios, Pablo nos enseña que Jesucristo es unificador y cuando decidimos vivir bajo sus enseñanzas, nos despojamos de ese viejo hombre y comenzamos una nueva vida, donde elegimos el servicio y el amor a los demás. La carta a los Filipenses era una carta a la congregación de Filipos en donde Pablo les insta a perseverar en sus buenas obras y su devoto servicio a Dios. Al parecer esta congregación era una fuente de ánimo para el apóstol. La carta a los Colosenses es una advertencia en contra de las filosofías paganas de la época como el ascetismo y las ideas que dieron comienzo al gnosticismo. También nos recuerda que el único camino hacia Dios es a través de Jesucristo y la obediencia a su ley de amor. En la primera y segunda carta a los tesalonicenses, Pablo se refiere a la fecha de regreso de Cristo. En esa época, mucha gente creía que en esos días Cristo regresaría. Sin embargo, en la segunda carta a los tesalonicenses se revela que el fin no llegaría sin que antes sucediera una serie de eventos que ya estaban por ocurrir. La primera y segunda carta de Timoteo y la carta a Tito fueron dirigidas a ministros con el fin de instruirles sobre ciertos temas de interés para sus congregaciones. En estos libros, Pablo profundiza en temas como los requisitos para los ancianos y diáconos, la ayuda para las viudas y la necesidad de evitar las discusiones y controversias innecesarias. En su breve carta a Filemón, un miembro de la iglesia en Colosas, Pablo promueve la reconciliación de este miembro con uno de sus esclavos que había huido para convertirse al cristianismo. Sin duda, el apóstol Pablo fue uno de los mayores siervos de Dios y fue un instrumento del Creador para anunciar con ímpetu el evangelio del reino de Dios durante el primer siglo y a través de sus epístolas al mundo entero a través de las épocas.